Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí empezando un poquitito más tarde por algunos inconvenientes, con ruidos aquí en la zona donde estoy, pero comenzamos con el capítulo 11 entonces de Eclesiastés. Le he puesto un título que era No sabes, pero arriesgate, y, y justamente de eso quiero compartir hoy porque es una palabra que Dios ha hablado a mi corazón mucho durante esta semana y aparte de estar dentro de la serie, justo este capítulo, también en el estudio y de, de esta palabra para poder compartirla con ustedes, también Dios habló a mi vida, así que quiero también compartirla con ustedes a este capítulo 11 de Eclesiastés, que dice así, del 1 al 6 vamos a hacer hoy. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. En esto de arriesgar y decir el título que decía no sabes, arriesgate, tiene su base en que venía hablando Salomón de la incertidumbre de la vida y de las cosas que tenemos que vivir, eh, y que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, no conocemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar, pero que en este capítulo nos va a estar alentando a que nosotros tomemos riesgo, a que a pesar de no saber, a pesar de no saber qué es lo que va a pasar, nosotros podamos dar pasos de fe que nos lleve a hacer lo que tenemos que hacer, en definitiva, y arriesgarnos a ser audaces y eso, ¿no? Hay una historia de un misionero que es Gardiner, fue uno de los primeros misioneros o el primero que llegó aquí a nuestro suelo, Argentina, y fue bien al norte, bien allá a Tierra del Fuego, a predicarlos a los indios yamanes, que nunca habían tenido contacto con hombres blancos, y él llegó a ese lugar, por allá por el estrecho de Magallanes, el barco lo dejó y se fue y él quedó solo y, y nunca llegó a tener contacto con esos indios, y la verdad es que cuando pasó el tiempo y volvió el barco, que supuestamente venía a buscarlo, lo encontraron muerto en una cueva con su diario donde había escrito lo que había pasado día a día, y él nunca llegó a cumplir su objetivo, que era predicarles la palabra a estos aborígenes. Y pareciera que su vida fue un fracaso y que no tuvo sentido todo lo que vivió porque no llegó al propósito que él tenía y a lo que el Señor había puesto en su corazón que hiciera, ir a predicarle a esos indios en ese lugar, ¿no? Entonces él tomó un riesgo y sabía que tenía un riesgo y ese riesgo lo llevó a que después le pasara lo que probablemente pensaba que le podía llegar a pasar. Lo mismo pasó con misioneros en el año 1955 que predicaron a los indios Aucas en Ecuador. Eran 5 misioneros que fueron
estos misioneros eran, Aucos quiere decir salvajes, le habían puesto este nombre, los quechuas le habían puesto este nombre, era una tribu muy agresiva, muy salvaje, y eh, ellos empezaron a sobrevolar esa zona y a tratar de tener contacto con ellos. Cuando llegó el momento, fueron y descendieron ahí en la selva con el avión, pero los 5 fueron asesinados, ¿no? Entonces, ellos tomaron un riesgo, sabían, pero también sabían cuál era la voluntad de Dios y qué era lo que tenían que hacer, y que tomar esas decisiones y a tomar esas acciones y dar esos pasos de fe, quizá los llevaría a lo que les pasó definitivamente, que fue que todos fueron muertos, todos fueron asesinados. Pero no fue en vano tampoco, así como lo de Gardin tampoco fue en vano, lo de ellos tampoco fue en vano. En el año 58, sus mujeres, dos o tres mujeres de ellos, tres creo que eran, fueron las esposas de ellos a la misma zona y a predicar el Evangelio a la misma tribu, tuvieron acceso, pudieron llegar a la tribu y se convirtieron. Y uno de los que había asesinado a sus esposos se convirtió en pastor de esa tribu. Así que eh, los tiempos de Dios, los planes de Dios, el futuro y todas estas cosas, nada de esto nosotros manejamos, nada de esto sabemos, pero aquellos que tenemos a Dios sabemos que la vida aquí no es en vano. Este libro nos enseña eso, que una vida sin Dios no tiene sentido. Dice vanidad de vanidades, empieza diciendo Salomón y termina con el mismo mensaje, vanidad de vanidades. Quiere decir, la palabra vanidad habla de Jebel, en el hebreo es Jebel, y nos dice de vapor, de neblina, de algo efímero, de algo que se fuma entre las manos, que es correr tras el viento, y que estaría diciendo eso. Una vida aquí en la tierra, debajo del sol, como le gusta llamar a Salomón en la palabra de Dios aquí en Eclesiastés, una vida sin Dios no tiene ningún sentido. Solamente nuestra vida tiene Dios, tiene sentido cuando incluimos a Dios en ella, cuando ponemos a Dios en la ecuación, entonces ahí todas las cosas empiezan a cobrar una vida totalmente diferente, ¿no es cierto? Y deja de ser correr tras el viento, deja de ser vanidad, deja de ser vivir por vivir, deja de ser una vida vana, sino que empieza a vivir una vida con propósito, una vida que desborda de vida, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que aquellos que creemos en Él, en nuestro interior salta una fuente de agua viva, ¿no es cierto?, que desborda, que salta, que Jesús dijo que nos daría vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces ese tipo de vida que es la que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero tener ese tipo de vida no está exento de que nosotros aquí tenemos que correr determinados riesgos y que no sabemos muchas cosas, no sabemos casi nada, ¿no? Había un, este, un filósofo que decía, solo sé que no sé nada, creo que era Platón. Este, y bueno, la verdad que no sabemos nada. Lo que sí sabemos es lo que Dios nos ha revelado en su palabra y en lo cual nosotros como cristianos podemos confiar en Dios, ¿no? Porque nosotros como seres humanos no sabemos nada, pero conocemos a alguien cuando conocemos a Dios que sí sabe todas las cosas, que sí tiene todo el poder y tiene toda sabiduría y toda ciencia y Él sabe lo que va a pasar, ¿no es cierto? Conoce nuestras vidas y conoce nuestro futuro y conoce el mañana y todo está en sus manos y Él maneja todas las cosas. Entonces, cuando nosotros que no sabemos nada, que tenemos una vida, un mañana que es incierto, como la palabra de Dios nos dice, cuando Dios está en la cosa, la vida es totalmente diferente, cambia muchísimo nuestra manera de vivir, nuestros objetivos, nuestro ánimo, todo, nuestro gozo, porque empezamos a vivir conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.
en este capítulo nos está mostrando estas cosas, ¿no? Viene hablando Salomón en el capítulo 9, el capítulo 10 y anteriormente, que las cosas en esta vida no son como nos gustaría que fueran, ¿no? Eso es lo que nos viene diciendo. Muchas veces nos pasan cosas que no son las que nosotros planeamos, eh, eh, las que nosotros por más que hagamos, tratemos de evitar y planifiquemos y nos organicemos y todas esas cosas, hay cosas que pasan y vienen y nosotros no las manejamos, ¿no es cierto? Como puede ser a todo el mundo hoy, este año, le pasó el coronavirus. Cuando empezamos el año, ninguno de nosotros iba a pensar de que alguien iba a traer, por ejemplo, en el caso nuestro aquí en Latinoamérica, en Argentina, si iba a subir un avión iba a traer el virus del continente, del otro continente, de Europa o de China, donde sea, lo iba a traer para acá y hoy estamos todos hablando y siendo afectados, todo el mundo afectados por algo que no teníamos ni idea que iba a pasar, ¿no es cierto? Ni idea que todo esto íbamos a vivir y que todo el mundo, crea en el virus, no crea en el virus, piense que es una conspiración, que es algo natural, que lo que sea, de cualquier manera, todo el mundo se ha visto afectado por esto y no lo podemos evitar y está ahí. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para que las cosas cambien. Pero eso no quiere decir que eso lo hemos podido nosotros llegar a evitar. Entonces, aunque hay muchas cosas que no podemos cambiar, sí hay cosas que podemos hacer, ¿no? Pareciera este libro de Eclesiastés que es todo negativo, que es pesimista, que nos habla de las cosas torcidas que no se pueden cambiar, que nos habla que todos nos vamos a morir en definitiva y todas esas cosas, pero si usted ha estado acompañándonos en esta serie, habrá visto que Salomón no es para nada negativo, sino que es realista y a su vez quiere llevarnos a que pongamos nuestra confianza en Dios. Este libro es Salomón tomándonos de la mano y llevándonos a Jesucristo. Como todos los libros de la Biblia nos llevan a Jesucristo, también Eclesiastés nos lleva a Jesús. Entonces, lo que nos lleva este capítulo 11 es a decirnos, ante la incertidumbre, lo peor que podemos hacer es paralizarnos, es no hacer nada, es quedarnos quietos, es darnos por vencido. Entonces, tenemos que ser audaces, es lo que nos va a estar enseñando. Tenemos que tener coraje, tenemos que seguir adelante en fe en el Señor. Tenemos que empezar a caminar en fe a pesar de todas las incertidumbres y todos los riesgos y todas las cosas que implican vivir en el mundo desde Adán para acá, desde la caída del hombre en pecado. Entonces, hay una palabra clave en este libro y en estos capítulos, en estos primeros 6 versículos que tenemos, desde el 1 al 6, y es no sabes, no sabes. En el versículo 2 dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. En el versículo 5 dice, como tú no sabes el camino del viento. Y más abajo dice, así ignoras la obra de Dios. El versículo 6 dice, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello. Entonces, nos lleva en 6 versículos a decirnos, no sabemos nada. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos con esto que nos está diciendo Salomón? El versículo 1 es un versículo bastante extraño, si lo analizamos, y vamos a tratar de analizarlo con la guía del Señor. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. No tiene mucho sentido. Si yo pienso, bueno, si agarro, tiro un pan en el agua, voy dentro de unos días, lo cuento todo deshecho, desarmado, qué sé yo, no sirve de nada.
no tiene ningún sentido, pareciera, esto que Salomón está diciendo. ¿Dónde encaja? ¿Qué interpretación le damos a esto? ¿Qué sentido le ha querido dar el intérprete, el escritor Salomón, y qué nos quiere decir el Espíritu de Dios a nosotros a través de este, de este pasaje, ¿no? Hay por lo menos 5 interpretaciones distintas sobre lo que quiere decir Salomón acá, según lo que los estudiosos han encontrado. Pero hay 2 que sobresalen a estos, ¿no? Y una es una interpretación donde habla del dar, de ser caricativo, del de ofrendar, ¿no? Y dice que se refiere esto de echar el pan sobre las aguas, es darle a alguien que necesita y que luego vendrá la recompensa. ¿No? Es como decir, bueno, yo echo este pan sobre las aguas, el pan hablaría de alimento, cuando la Biblia muchas veces habla de pan, no es solamente pan, sino que es todo lo que es alimento, eh, y está diciendo aquí, da tu pan, y como si fuera echar las aguas, es como decir, bueno, no te lo quedes vos, dalo, pareciera que lo perdés, porque si lo echas al agua es como si no lo estuvieras perdiendo, no te va a servir para nada, pero dice, después de algunos días vas a tener recompensa, y estaría hablando de la recompensa de Dios a aquellos que son generosos en dar a los demás, a compartir con el que no tiene, ¿no es cierto? Y esa sería la más antigua de todas las interpretaciones de este pasaje, ¿no es cierto? Que está hablando de dar, ¿no es cierto? A los demás. Echa tu pan, decía, podría decir también en la otra interpretación, una interpretación comercial, podría ser enviar tu pan y arriesgar en el proceso de enviar ese pan, de tomar riesgo, y se requiere esa fe también para después volver a recibir y tener paciencia. En definitiva, lo que tanto una interpretación en la otra nos habla de la paciencia, de saber esperar, ¿no? Y en cuanto a la interpretación comercial, nos habla de mandar el alimento en naves, en barcos, ¿no? En la época de Salomón lo hacían y se sigue haciendo aún ahora, y por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 10-22, vemos que Salomón hacía eso, porque dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán, y una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Entonces, ellos enviaban por las aguas, con las naves, la mercadería que iban a comerciar, y después iban a volver, pero iban a pasar 3 años en volver y obtener el resultado de eso que habían enviado, ¿no? De tener el fruto de lo que ellos habían enviado y de esa transacción comercial que habían hecho. Entonces, esa puede ser la otra parte, ¿no es cierto? Que hable esto. Bueno, yo envío la mercadería y tengo que esperar y tener la paciencia de saber esperar, de que, como dice acá, después de muchos días lo hallarás, ¿no? Después de muchos días tendrás el fruto de todo eso que vos enviaste. Pareciera que esta fuera la situación. Si fuera la primera que está hablando de dar, entonces en el segundo versículo dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y cuando está diciendo esto, es una expresión hebrea, dice a 7 aún a 8, dice, da y añade aún más todavía de lo que das. Y está hablando de una cosa así. Entonces, si vos estás dando y estás ofrendando, ofrenda más todavía, ¿no? Porque no sabés el mal que vendrá sobre la tierra. Quiere decir,
ponele, estamos pasando un momento difícil con el tema del coronavirus. Entonces, si vos hay personas que necesitan, da y está dando más porque no sabés que esto cuándo va a parar, ¿no es cierto? Da todo lo que puedas, ¿no? Y cuando vos das todo lo que puedes, también Dios te retribuye y te recompensa por eso, y no porque uno esté poniendo su mirada en decir, bueno, yo voy a dar, pero claro, porque espero recibir, es decir, como hacer un trueque con Dios. Bueno, yo le doy, ¿no? En Proverbios 19:17 dice, el que da al pobre, el que presta al pobre, está dando al hacedor. Voy a leerlo, permítame que lea Proverbios 19, también escrito por Salomón, y dice la palabra de Dios allí de esta manera, 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Pareciera que este versículo podría ser que Salomón tenía en mente esto cuando escribió también en Eclesiastés, quizá no sabemos si antes o después, escribió este otro versículo, pero sí podría tener mucho que ver, ¿no? Entonces, lo otro quiere decir que nosotros tenemos que tomar riesgo y saber esperar, y no solamente eso, sino que poder invertir en los momentos malos, en los momentos difíciles, y no quedarnos con los brazos cruzados. Es como la palabra del mayordomo infiel, ¿no es cierto? Que el Señor se fue, le dio los talentos, el que tenía 10 recuperó, negoció y obtuvo 20, el que tenía 2 tenía 4, pero hubo otro que no hizo nada, solamente lo guardó, y cuando vino el Señor a reclamar lo suyo, le dio, no había logrado nada, no había hecho ninguna ganancia, y le dijo, mal siervo, negligente, porque no había ni siquiera puesto a interés ese dinero que él le había dado, y un talento era mucha plata, eran 32 kilos de plata, y era muchísimo dinero, eran millones si lo trasladamos a la época de hoy, ¿no? Cada talento. Así que estaba hablando de eso, él no quiso tomar ningún riesgo, y en estos momentos difíciles de pruebas y decir, bueno, y qué sé yo si el dólar mañana va a seguir aumentando, qué es lo que voy a hacer, lo peor que podemos hacer es no hacer nada, pero sí lo que podemos hacer es tomar riesgo y no quedarnos y seguir invirtiendo en lo material y también en las cosas de Dios, ¿no? Para las dos cosas las podemos aplicar, para las cosas espirituales y también para las cosas materiales, ¿no? Porque probablemente sí, tenemos una incertidumbre, pero tenemos que poner en esa incertidumbre, estar analizando las cosas, ser prudentes, tener paciencia y a su vez saber que tenemos siempre una cuota de riesgo, pero que si de esa cuota de riesgo está Dios en el medio, las cosas van a salir como Dios quiere, y debemos poner nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, sin hacer locuras, sin hacer cosas que Dios no nos esté mostrando, pero sí cuando Dios nos muestra algo, lanzarnos en fe a pesar de los riesgos, porque nadie, si yo pongo un negocio, no sé si me va a ir bien o me va a ir mal, porque la economía, porque el país, porque qué sé yo, un montón de cosas. Pero lo peor que te puede hacer es no hacer nada, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, yo necesito un trabajo, pero yo me quedo en mi casa orando y estoy esperando a que me llegue el trabajo a mi casa, ¿no? Te tenés que salir, buscarlo, arriesgarte,
¿no es cierto? Y si tenés que hacer un emprendimiento, siempre va a implicar un riesgo, siempre vas a tener que tomar riesgo, ¿no? Y si querés servir al Señor en alguna obra, en lo que sea, también vas a tener que tomar un riesgo. Porque así como los misioneros que fueron y arriesgaron su propia vida, ¿no es cierto? Y no sabían si le iban a perder y muchos la terminaron perdiendo, pero nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para la gloria de Dios. Había un lema que tenían los puritanos, los ingleses, los cristianos puritanos, y que era así, y decía, el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Las dos cosas, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y eso era el lema de sus vidas. Y qué bueno que nosotros también podamos tener ese lema, ¿no? Y entender qué significa glorificar a Dios, ¿no es cierto? Que pase lo que pase, nuestras vidas tienen que ser para la gloria de Dios, ya sea que vivamos o que muramos, para Él lo hagamos, vivamos para Dios, o muramos y lo hagamos, todo lo que hagamos sea para el Señor, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, nunca vamos a ser defraudados, nunca va a ser un trabajo en vano, todo lo que hagas no va a ser en vano, ¿no? Lo que hagas en el Señor no sea en vano, ¿no? Ya sea en lo material, en lo espiritual, en lo que sea, cuando vos lo haces en el Señor, nada es en vano, por más riesgos que te tomes, ¿no? Porque de Él vendrá la recompensa, ¿no? Y cuando nosotros hacemos algo y lo que estamos haciendo lo hacemos para el Señor, para la gloria de Dios, lo hacemos como para Él, entonces podemos disfrutar también de lo que hacemos, podemos gozarnos de lo que hacemos, aunque tengamos que pasar sufrimientos, aflicciones, luchas, pruebas, pero cuando lo hacemos para Dios estaremos ahí gozosos en medio de las tribulaciones, como la palabra de Dios así también nos enseña. Así que en lo primero entonces se requiere la fe, requiere paciencia, nos estaría enseñando este versículo, ¿no? El versículo 2 nos estaría hablando de que se requiere prudencia también, ¿no? Tomar acciones porque no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? 7 y aún 8 dice, y aún más, que sería como una fórmula bíblica de dar o de invertir más para llegar a tener lo que en caso de que pase algo, suponete, yo sé que ponete, muchos jóvenes hoy a veces piensan, bueno, es en vano en este país, qué sé yo, o en las circunstancias estudiar, pero nunca es en vano estudiar. Entonces, si vos invertís tu vida estudiando, va a pasar mucho tiempo, va a ser una inversión a largo plazo, pero vos vas a tener fruto de eso que estudiaste. No va a ser en vano. No va a ser en vano el esfuerzo, no va a ser en vano el tiempo que invertiste, las horas, la capacidad, el prepararte para lo que viene, no será en vano, ¿no? Aunque todo pareciera, no, pero qué sé yo, que para qué estudio, más vale me pongo a trabajar, más vale pájaro en mano que 100 volando y puedo comprar esto si trabajo y tengo esta oportunidad ahora y no sé qué va a hacer mañana. Y bueno, pero pensá en el mañana y hace previsión para el mañana, diciendo, arriesgándote a decir, bueno, yo voy a prepararme para más, no para menos, ¿no? Yo voy a prepararme a hacer lo mejor que pueda, voy a tratar de estar lo mejor preparado posible para el futuro que voy a tener. El versículo 3 nos habla de otra cosa y dice lo siguiente. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará, ¿no? Y no está hablando del realismo de las cosas, ¿no? Dice, si las nubes
fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, ahí en el lugar que cayere, allí quedará. Es decir, bueno, yo tengo que sembrar un campo, ¿no es cierto? Suponete. Entonces, tengo la semilla preparada, tengo que sembrar y, y está mirando al cielo y digo, bueno, ¿qué hago? Voy a sembrar una porque está por llover, viene la tormenta, ¿qué hago? ¿Siembro, no siembro? Por ahí siembro y no hago, y no logro, se me estropea toda y eso, por ejemplo, en nuestro país o acá en la zona que está rodeado de campos y los agricultores saben que están arriesgando cada cosa que hacen, ¿no? Porque no saben cómo les va a ir, si va a llover, si no va a llover, si les va a ir bien, si van a hacer las semillas, si no van a hacer. Es todo un riesgo, ¿no es cierto? Dice, pero si por mirar a las nubes y decir, bueno, y no, capaz que llueve, no voy a sembrar. Entonces, eh, uno no sabe realmente qué es lo que va a pasar, pero también, si no nos arriesgamos, nunca vamos a hacer nada. No, nunca vamos a hacer. Cuando nosotros querramos las condiciones perfectas, busquemos las condiciones perfectas, el trabajo perfecto, las personas perfectas para poder emprender algo, nunca vamos a hacerlo, porque nunca en este mundo vamos a tener ni las condiciones perfectas, ni las personas perfectas, ni el emprendimiento perfecto, tampoco estará la iglesia perfecta, eh, nada de lo que no encontrarás el tiempo perfecto, ni las condiciones tuyas personales tampoco. Entonces, si estás esperando y dices, bueno, yo estoy orando para que Dios me muestre cuándo tengo que hacer tal cosa. Y bueno, pero a veces ese orar que parece muy espiritual, por ahí es falta de fe en vez de ser espiritual, ¿no? Porque habla de que no te querés arriesgar, de que tenés miedo, de que tenés temor de fracasar, de que las cosas te vayan mal. ¿Y por qué? Porque sí, hay un riesgo que tomar, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo estoy orando por esto o estoy orando por lo otro, tengo planificado esto, tengo planificado lo otro, pero estoy esperando, no sé, qué sé yo. Entonces, no sé, esa persona será para mí y no sé, yo le estoy esperando que Dios me muestre, ¿no? Y nunca tomo una acción para concretar, ¿no? O, bueno, Dios me mandó a levantar una obra, a levantar una célula, a hacer tal cosa, a determinado trabajo, pero, y bueno, estoy esperando que se den todas las condiciones. Bueno, si buscamos y esperamos que esas condiciones se den, entonces nunca vas a hacer nada. Y eso Dios ha estado hablando así a mi vida, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo imperfecto, ¿no? Y nosotros mismos somos imperfectos. Y las condiciones rara vez son las que tienen que ser, o las que esperamos que sean las condiciones justas para hacer la obra. Si esperamos eso, nunca vamos a hacer nada. Nos tendremos que ir arreglando y Dios irá dándonos la salida y la solución en la medida que vamos caminando y que empecemos a caminar por fe, ¿no es cierto? El Jordán se abrió cuando los israelitas pisaron el agua, recién ahí el Jordán se abrió. Antes Dios le dijo caminen y tenían que caminar y estaba el Jordán adelante y decir, ¿cómo? Si está el Jordán ahí, no podemos pasar por ahí. Bueno, vos no sabés qué es lo que tenés, pero Dios está con vos. Y Dios te manda, hacelo, largate en fe, arriesgate en el Señor. ¿No es cierto? Sabiendo que por ahí las cosas te salen mal, pero si vos salís tomado de la mano del Señor, es diferente, ¿no es cierto? Porque quizás estos misioneros que se fueron a Tierra del Fuego, que fueron a la selva ecuatoriana y eso, ellos pensaban levantar una iglesia y predicar el Evangelio y que se y todo eso, no pensaban, su objetivo no era morir solamente, pero estaba dentro y sin duda que era una posibilidad muy real de que ellos murieran y la verdad es que terminaron muriendo y pareciera que no habían alcanzado lo que hicieron,
pero lo que sí alcanzaron es que pusieron sus vidas en las manos de Dios y sus vidas glorificaron a Dios, ¿no? Gardiner glorificó a Dios con sus vidas, con su vida, y, no, y con su vida y con su muerte glorificó a Dios, ¿no es cierto? Así que nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros quizás tengamos que arriesgarnos, si no lo sabemos, y no esperes más, no esperes más. Si Dios te ha mostrado algo, ¿no es cierto? Si Dios puso algo en tu corazón, no esperes las condiciones perfectas. Largate por fe y Dios va a abrir puertas y Dios va a mostrar el camino y Él va a estar solucionando las cosas que nosotros ahora no las vemos, cómo Dios la va a solucionar, pero si Dios está en la cosa, Él va a hacerlo, ¿no? Entonces, la tormenta está, parecía que se venía la tormenta y nadie sabe, por ejemplo, que si viene una tormenta va a pegar sobre ese árbol y si el árbol para qué lado va a caer, si va a caer para el lado de la casa o va a caer para el otro lado y vas a hacer leña y no va a pasar nada, o se te va a caer el árbol sobre la casa. Nadie lo sabe para qué es lo que pasa, lo que va a pasar. Pero lo cierto es que hay cosas que son la realidad y que nosotros no las podemos cambiar, ¿no es cierto? Entonces es una cosa que tenemos que arriesgarnos y tenemos que esperar la certeza de que todo lo perfecto esté perfecto, nunca entonces vamos a hacer nada. No existe el trabajo perfecto, no existe la iglesia perfecta, la persona perfecta, eh, la esposa perfecta, la mujer perfecta, el hombre perfecto, no existen. Entonces, eh, lo que Dios nos muestra, vayamos por eso, ¿no? En el versículo 10 del capítulo 9, el anterior, dice de esa manera, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Quiere decir, nosotros nos vamos a morir. Más tarde, más temprano, no sabemos cuándo, no tenemos ni idea, no sabemos. Otra vez de nuevo, la palabra no sabemos, ¿no es cierto? Pero sabemos que un día será. Entonces, antes de que pase eso, donde ya no podremos hacer más nada en esta tierra, ¿no es cierto? Donde todo habrá terminado, tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿No es cierto? Tenemos que llevar adelante los proyectos del Señor para nuestras vidas y lo que Dios tiene para cada uno y arriesgarnos porque siempre va a haber algo de eso y tendremos que empezar a caminar en fe y arriesgarnos en fe, ¿no? Y entonces, esa fe requiere audacia, ¿no es cierto? Porque, como dijimos, la situación perfecta no va a aparecer nunca, no va a aparecer nunca, ¿no es cierto? Entonces requiere de nosotros audacia, audacia, de largarnos en medio de lo que pase y saber que, dice el versículo 4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Entonces, porque diciendo, bueno, si sabemos aquí en una zona de campo que si llueve no se puede cosechar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no voy a empezar a cosechar porque capaz que llueve, pero capaz que no llueve, porque no lo sabemos. No voy a sembrar porque capaz que se larga a llover. Y si no se larga a llover, te perdiste la siembra y después se te endurece el suelo y no podés sembrar. Entonces, tenés que arriesgarte, así como se arriesga el agricultor. En todas las cosas que tenemos que emprender en nuestra vida, va a haber una cuota de riesgo y tenemos que asumir ese riesgo y lanzarnos por fe en las manos del Señor. No con imprudencia, pero sí con fe en el Señor, sabiendo que debajo de esta tierra, del sol, siempre vamos pero no de esta tierra, sino del sol, siempre vamos a estar con una cuota de riesgo porque no sabemos lo que va a hacer dentro de un rato o de lo que pasará hoy. ¿No es cierto? Yo planeé una cosa, pero yo no sé después si eso se podrá llevar a cabo, por más planificado y por más bien pensado que esté, no depende de mí, no depende de mí.
porque hay muchas cosas que están en juego para que se puedan llegar a concretar eso que uno planea. La fe requiere humildad. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así que nosotros no sabemos, por más que hoy día se ha estudiado mucho del viento y todo eso, todavía no sabemos lo que dice aquí la palabra de Dios. Así como tú no sabes el camino del viento, ¿no es cierto? Puede ser que en un momento venga un tornado que vos no lo esperás, no sabés por dónde viene ni por dónde va, qué sé yo, en el Centroamérica, en una isla, piensan que el tornado va a pasar por encima de la isla y resulta que después, último momento, se desvía y no pasa por la isla, va por el mar y no hace nada, ¿no es cierto? O al revés, porque no lo sabemos. Son cosas que ignoramos, a pesar de todo el conocimiento y toda la ciencia que tengamos, tenemos que reconocer que somos muy limitados, ¿no es cierto? Tener la humildad de decir eso y de que nosotros no sabemos, como dice aquí la palabra de Dios, ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Pero si nosotros ignoramos qué es lo que Dios va a hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios va a obrar? ¿No es cierto? Pero sí sabemos algo, que podemos confiar en Él y que Él hará lo que será mejor para nuestra vida, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros, y lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor, ¿no? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, dice la palabra de Dios. Así que, hermano, estoy orando, sí, estás orando, está bárbaro, pero va a llegar un momento que te vas a tener que largar en las manos de Dios. Hay un momento que vas a tener que arriesgarte. Y si sale mal, y bueno, si sale mal, tenés que arriesgarte. Y si hay problemas, y probablemente vas a tener problemas. Y probablemente habrá cosas que salgan más. Y vas a tener luchas y vas a tener aflicciones. No te saldrá todo al dedillo, ¿no? Vas a tener muchos problemas porque vivimos en un mundo así, de aflicción, de conflicto, de cosas que no las esperamos, de imponderables, siempre van a surgir, pero eso no te puede parar en el camino. Entonces, levántate y empezá a servir al Señor en lo que sea, ya sea en lo material, en lo espiritual, en lo que sea, pero sí, y te puede salir mal, sí puede haber problemas, sí hay imponderables, no hay un montón de riesgos que hacer, pero no, entonces si pensamos así, no vamos a salir en la calle, porque voy a decir, como salgo de la calle, se me cae algo en la cabeza, un palo de la luz y me mata, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que hacemos implica un riesgo, ¿no? Aún las cosas que hacemos en el Señor, ¿no? Pero a su vez, cuando nosotros asumimos ese riesgo, estamos asumiendo nuestra fe en el Señor, ¿no es cierto? Por eso que yo le decía, a veces es decir, bueno, que Dios me muestre y que se den todas las cosas para decir, bueno, yo voy a hacer esto. Capaz que eso no es fe, ¿eh? Capaz que eso no es espiritualidad, es falta de fe, ¿no? Porque no me animo a no arriesgarme como hizo Abraham. Abraham dice que salió de Ur de los Caldeos, salió sin saber a dónde iba, ni cómo le iba a ir. Salió sin saber a dónde iba. Y él es el padre de la fe. Y salió por fe. Y vivió por fe. Y Dios nos está llamando a nosotros a hacer lo mismo. ¿No es cierto? A decir, bueno, estamos en una crisis económica enorme porque el país ya venía en crisis, porque el coronavirus nos afectó todavía más, pero yo voy a seguir trabajando y voy a seguir confiando y Dios va a estar obrando. Y es así, pasaremos luchas, pasaremos problemas, pasaremos por momentos difíciles, pero Dios va a estar en medio de eso. Y yo digo, Señor, ¿cómo puede ser? Si yo hay en otros momentos que he vendido menos y ahora que estoy en plena crisis, que pareciera que la gente no tiene dinero, que las cosas aumentan un montón y la gente sigue comprando y sigue viniendo a buscar muebles. Y yo no puedo entender, Leo, porque a veces mi restricción ahora no es que no tenga gente a quien venderle, es que me cuesta a veces traer las cosas
para poder hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Los materiales. Entonces, y ahí uno ve que Dios está en medio de todas las cosas, ¿no? Entonces, si yo me quedo quieto y digo, no, así no se puede trabajar, las cosas están aumentando un montón, entonces no compro nada, no invierto nada, entonces invertí, hacé, trabajá, no amarroqué para la obra de Dios. Dios te da para, porque Dios te va a multiplicar de lo que estás dando. Gálatas nos dice de la siguiente manera, y quiero compartir con vos, allí en la palabra de Dios, Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tenés problemas, no tenés trabajo o tenés muy poco trabajo, eh, eh, o no están dadas las condiciones, no te canses de hacer el bien, no te canses de servir a Dios, no te canses de dar a los demás, no te canses de ser un instrumento en las manos de Dios, porque a su tiempo segarás si no desmayás. Si no decaes, si no bajás las manos, si no te rendís, seguís con la fe puesta en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra de Dios también nos enseña, mirá, aquí tengo otro versículo, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 en adelante, dice allí la palabra de Dios, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Así que es tiempo de que nosotros nos lancemos en la mano de Dios. Todo esto requiere que podamos nosotros compartir de lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando habla en estos pasajes que está hablando de la semilla, como viene hablando aquí, ¿no es cierto? Dice el versículo 5 de Eclesiastés. Vamos a volver al libro de Eclesiastés, capítulo 5. Aquí yo había dejado como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Y quiere hablarnos entonces Salomón de esforzarnos en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Esforzarnos más. No, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Yo sé que hoy me puedo esforzar y puedo trabajar y puedo tener rédito de eso que me puedo estar esforzando. Mañana no sé si lo voy a poder seguir haciendo, pero entonces lo tengo que hacer ahora. Dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano. Quiere decir, si las cosas están difíciles, y bueno, redobla tu esfuerzo, redobla tu trabajo, porque no sabes lo que va a pasar más adelante. No tenés idea, no sabés cuál es lo mejor. No lo sabemos, realmente es así lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y cuando habla de esto, no solamente está hablando de las cosas materiales, sino que lo tenemos que aplicar también a la comunicación del Evangelio, al evangelismo, ¿no? Al sembrar la palabra de Dios, que sería la semilla, la buena semilla, ¿no? Y este es un tiempo en que nosotros debemos sembrar más que nunca la buena semilla, porque es un tiempo difícil, un tiempo bravo, pero que tenemos que ponernos a servir al Señor y redoblar esfuerzos en sembrar la palabra de Dios en estos tiempos para que dé el fruto
porque los tiempos se acaban y no sabemos cuándo llegará el día en que ya llegará el fin de los tiempos y cuando ya no se predique más la palabra del Señor, cuando ya el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero mientras estemos aquí, en medio de todo lo que esté pasando, sigamos sembrando la palabra de Dios, sigamos esforzándonos, seamos pacientes en sembrar la palabra de Dios y quizás no veamos en el momento los resultados, pero esa palabra de Dios que sembraste en algún momento va a dar su fruto y entonces aprendamos a ser esforzados, aprendamos a ser prudentes cuando estemos compartiendo la palabra de Dios y todas estas cosas las podemos aplicar a la siembra de la palabra del Señor, ¿no? Hagámoslo sabiendo que requerimos audacia para predicar la palabra del Señor, ¿no? Tenemos que atrevernos a hablarle a las personas, porque si nosotros esperamos que las personas nos pregunten, quizás nunca nos pregunten, ¿no? Si nosotros buscamos que se nos dé siempre la oportunidad, si esperamos que venga la oportunidad, quizás nunca la tengamos, pero tenemos que nosotros buscar la oportunidad y esforzarnos para sembrar y predicar la palabra del Señor, porque probablemente no será que una persona venga a decirte, quizá en algunos casos puede ser que alguien venga a hablarte y te pida explicación del Evangelio, ¿no es cierto? O por qué se guisa el Señor y todas esas cosas, pero la mayor parte de las veces somos nosotros los que tenemos que ir y sembrar la palabra de Dios en el corazón de aquellos que no le conocen. Que Dios te bendiga y que puedas lanzarte en las manos del Señor, y si Dios te está impulsando a arriesgarte en algo y hasta acá no nos ha animado y has estado orando y quizás hace años que estás orando, hace mucho tiempo que estás orando y estás diciendo, bueno, todavía no están dadas las circunstancias por esto, por el otro, bueno, decís, bueno, a ver, ¿qué hago? Señor, ya ha pasado tanto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más voy a esperar? ¿No? Porque si no, después las oportunidades se pierden, el tiempo pasa, la vida pasa y quizás ya después no lo puedas hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios te está llamando, a decir, poné manos a la obra, esforzate, hacelo, trabajá para el Señor, sé prudente, planifica todas esas cosas, pero arriesgate, lanzate en las manos de Dios, porque sin duda que en todas estas cosas no tenemos nada asegurado, pero lo que sí tenemos asegurado es que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él no te va a dejar, no te va a desamparar, y eso es algo maravilloso, ¿no? Eso es algo maravilloso, ¿no? Que todo lo que hagamos en el Señor no es en vano y que todo será recompensado y seremos galardonados por el Señor. Y eso es una tremenda bendición, porque nosotros que no tendríamos que recibir nada, solamente el juicio de Dios, no solamente Jesús nos saca todas nuestras deudas con su sangre preciosa, nos limpia y está en nuestras cuentas en blanco delante de Dios, sino que ahora somos herederos de Dios y tenemos todas las bendiciones en el cielo, como no sé, somos herederos de todas esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que somos más que bendecidos, más que gozosos, tenemos que estar disfrutando, sintiéndonos bienaventurados, aunque estemos en medio de una situación de incertidumbre, de prueba. No pierdas el gozo, no pierdas la alegría en el Señor Jesús, no pierdas la esperanza, no dejes de trabajar, no bajes tus manos, no paralices tus rodillas, seguí adelante, metele para adelante en el Señor, disfrutá del tiempo que Dios te da para hacer las cosas, disfrutar la vida mientras vas trabajando para el Señor, como nos está mostrando el libro de Eclesiastés, ¿no es cierto? Gózate con la mujer que amas, come y bebe y gózate de tu trabajo, alégrate en todas estas cosas, disfrutar lo que Dios tiene para vos y a su vez poner todas tus pilas, todas tus fuerzas
en llevar a cabo lo que Dios ha puesto en tus corazones, en tu corazón. Quizás tengas un montón de sueños que hayas dejado pasar de largo. Yo el otro día, el domingo, hablaba de sueños rotos, ¿no es cierto? O sueños que pasaron y cosas que quisimos hacer y no alcanzamos a tenerlas, pero tomá todos esos sueños de nuevo y empezá a ir hacia ellos en el nombre de Jesús, pedirle al Señor la dirección, está orando, pero no te quedes solamente con orar, sino que orá y hacé las dos cosas a la vez. No te quedes solamente orando en una actitud pasiva, sino que orá y busca a Dios y pedir la guía del Señor y todo lo que sea, pero levantate y hacé, y mientras vas haciendo, vas orando y le vas pidiendo a Dios que abra puertas y rompa cerrojos de bronce y todas las trabas que hay las quite delante de ti, y el Señor haga la obra y el Señor te va a dar la victoria porque Él está con nosotros. Amén. Dios te bendiga.